seguimos con la tarea. Ahora que tenemos un poquito más de luz, podemos apreciar que una vez que esté hecho el bombo en este color, nos va a aportar muchísima más luz al taller. De ahí que no haya decidido todavía el color del bastidor, pintarle, que no va a ser ahora, pero cuando me decida pintarle, por supuesto, tendrá que ser un color claro. Aprovechando el brillo que nos da la pantalla así en aluminio, nos va a aportar más luminosidad. Bueno, pues seguimos con las pantallas, a ver si acabamos hoy con un poco de suerte. Bueno, pues ya tenemos hechos unos pocos, no todos, me quedan 4 o 5 que terminar, pero voy a ir acortando y finalizando, porque si no esto se puede eternizar, y me gustaría dejar entregada hoy la miniserie. Así que bueno, tengo aquí unos pocos, tengo 4, me quedan por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, otros 6 más me quedan por ahí, y además seguramente luego tendría que suplementar en la parte alta, sobre todo aquí en la zona del medio. Así que bueno, para poner como ejemplo cómo sería terminar una vez que tenemos ya apantallada la estructura o el bastidor, le tenemos ya con la pantalla puesta, hecha y puesta, y hacer los listoncitos y clavárselos, que es lo que vamos a hacer ahora, y vamos ya finalizando. Ni que decir hay que la regla en la sierra la vamos a poner a 1 centímetro, 1,1, 1,1, 1,2. Un 1,1 la he puesto yo, más que suficiente para que nos salga un listoncito que después vamos a dividir por la mitad. Y nos saldrían 2. Depende luego del listoncito. Si estás trabajando un listoncito de 3×2, por ejemplo, pues estoy trabajando yo, pues te saldría así. Luego ya cada uno depende de la madera que tenga al alcance de su mano. Bueno, ni que decir hay las gafitas o la pantalla o lo que quieras. Si puede ser pantalla, mejor. Pero bueno, con las gafas, para que no se te meta la viruta a los ojos, también vale. Bueno, ¿veis los listoncitos, no? Cómo nos salen de uno por uno. Pues esto es lo que vamos a hacer, lo que vamos a utilizar para taparlas, más que suficiente. Para taparlas. Luego le podemos pasar la lijadora, si queremos. El cepillo no le vamos a pasar. Hombre, le pasas el cepillo con 1 milímetro, pero que sepas que, pues eso, que no tiene mucho margen, y cuidadito lo que te comes porque te puedes quedar sin nada. Bueno, pues tenemos ya unos pocos hechos, así que voy a empezar yo cerrando en los tableros, o sea, en los paneles, para que se vaya viendo, y vamos terminando. Para cortar los listoncitos vamos a utilizar la caja de ingletes, una herramienta muy común. Puedes comprar o la puedes hacer a mano. Tienes algún amigo carpintero, o si eres un poco mañoso, la puedes hacer tú, porque son 3 tablas, son 3 tablas y poco más. Vamos a poner en su sitio. Ponemos la caja de ingletes en el tornillo de banco, que se nos aguante ahí un poquito,
y el listoncito le marcamos a la medida de largo que le queramos dar. Yo en este caso le he dado lo que es la lámina que hemos hecho de aluminio, el recubrimiento, un poquito más. Lo tengo marcado, vamos a ver si se puede ver. Lo tengo marcado aquí con la... Lo tengo marcado ahí, creo que se ve. Con la forma que hay que hacer que tenemos que hacer el inglete. Aquí le tengo hecho ya en el otro lado. Vamos a ver si se puede ver. Le tengo hecho la forma de inglete en el otro lado. Que la unión va a ser más fuerte que a simple contacto, de cara con cara. Bueno, pues le vamos a ir cortando. Porque no tiene mucho misterio. Elegimos el lado del inglete que mejor nos venga. Si vamos a hacer el inglete así, elegiremos este lado. Si es para el otro lado, elegiremos el lado contrario. No tiene mucho misterio. Y nos vamos a ayudar un poquito de una mordaza, porque lo más normal es que se nos mueva. Y si se nos anda moviendo, pues así va a salir el inglete, hecho un churro. Bueno, vamos a ver cómo me pongo yo ahora. Cambiaré la cámara de posición un poquito, aunque me interesa que se vea ahí. Ahí. Y vemos cómo no tiene mucho misterio lo de hacer ingletes, pero a la hora de montarlo luego, pues un buen resultado. Vamos a ver si lo puedo poner para que se vea. Ahí lo vemos, ¿no? Va en su caja el serrucho, a ver si me alejo un poquito. Va por sus carriles, el carril que tiene en este lado y el carril que tiene en este. Creo que la mayoría de la gente, por no decir todo el mundo, sabe lo que es una caja de ingletes, pero bueno, pues si alguien tiene alguna duda, yo lo explico, que para estas cosillas pues es una herramienta muy buena. Simplemente procurando que el serrucho no se te salga de la guía de madera, de la caja de ingletes. Bueno, pues ya está hecho, bien facilito. Ya tenemos uno preparado para ir a montar. Ahora, he hecho el inglete. Si le queremos pasar un poquito de lija o por la lijadora, o lo dejamos para hacerlo luego. Una gotita de cola en las uniones, porque esto iría así luego. Esto luego iría así. Vamos a ver si lo puedo sacar de aquí y me deja enseñarlo como yo quiero. Esto luego iría así. Te hace un ángulo de 90 grados y queda más curioso que simplemente si lo hacemos así con caja. Ya que lo hemos hecho antes el bastidor, el cara con cara con refuerzo de un espigón, le vamos a hacer ahora así un poquito en inglete. Luego le podemos meter un clavillo así de oído una vez encolado. Le metemos un clavito de oído una vez que lo tengamos clavado por el perímetro. Le metemos uno aquí también. Previamente le hemos encolado un poquito y queda una unión muy fuerte. Bueno, pues nada más que eso. Seguimos. Bueno, no hemos dicho nada de los clavitos, pero ya ha llegado la hora de utilizarlos. Bueno, ¿veis la mega pulsera, no? Pues ahora nos va a venir de maravilla para llevar los clavitos ahí. El brazalete magnético, la pulsera magnética, llámala como quieras. Nos va a venir de maravilla para llevar los clavos ahí. Bueno, los clavos que he elegido son de 1 centímetro con 7, centímetro y medio, 2 centímetros, nos valdrían perfectamente. Que no... 2 centímetros, incluso 3. Pero con 2 centímetros yo creo que sería más que suficiente. Que nos pase medio centímetro que nos clave en la madera, o 1 centímetro, yo creo que no más. Por si mañana, por ejemplo, o pasado, o cuando sea, se nos ocurriera querer quitar estos listones y poner otros, yo que sé, más decorativos, o quitar el revestimiento que hemos hecho del panel, el aluminio, etcétera, quisiéramos cambiarlo por otro, pues que no se nos vaya a destrozar. Por eso yo creo que sería mejor solamente con clavillos, sin encolarlo, solamente encolar
los extremos que hemos cortado a inglete para darle un poco más de fuerza al conjunto, pero no el listón al bastidor. Y bueno, y esto yo creo que lo vamos poniendo, por ejemplo, cada 20 centímetros. Son clavillos, vamos a ver si los puedo poner para que se vean. Son clavillos de estos de cabeza perdida, que prácticamente ni se van a ver. Si no le hemos pasado el cepillo de la lijadora a los listones, mucho cuidadito con una vez que estén los clavillos puestos. Vuelvo a lo mismo, no creo que haga falta repetirlo, pero yo lo repito. Si tú pasas por aquí la lijadora, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, porque también te va a lijar y te va a pulir, aunque prácticamente no tiene cabeza, pero claro, el metal está ahí metido. La lijadora no va a pasar nada porque te pule la madera y un poquito el clavo también. Pero si pasas el cepillo, te le va a destrozar. Así que o lo haces antes, o lijadora, o a mano, como quieras. Bueno, y este va a ser el proceso. Cada 20 centímetros o por ahí le ponemos un clavito y ya. Continuamos. Bueno, otra cosa, para evitar irte torciendo con el listón, vamos a ver si se puede ver desde aquí, a ver si lo puedo ver. Vamos a ver, ¿lo veis, no? Cómo se nos va torciendo bien para hacia afuera o hacia adentro, porque recordemos que la madera no está perfectamente cortada, está bastante bien, pero no está por una sierra perfectamente calibrada, etcétera, etcétera. Bueno, que está bastante aproximada a la madera, pero es muy fácil que se nos vaya para allá o para acá. Para llevarlo recto, que es a lo que iba, o para intentar llevarlo lo más recto posible, lo que vamos a hacer es o lo sujetas con mordazas. Vamos a ver, que yo me vea. O lo sujetas con mordazas en todo el perímetro, vamos, en todo el perímetro, por lo menos en 3 puntos, unas mordazas así un poco más grandes que estas, sería mejor. O te vas apañando, porque me he dado cuenta que en algún sitio voy por ahí un poquito torcido, falta de costumbre. Bueno, y te haces un taquito de la medida que tú consideres oportuna y coges como referencia la parte de afuera del bastidor. Lo pegas al listoncito, lo llevas hacia adentro y lo alineas con el bastidor. Y de esa manera te aseguras que vas tapando la línea de grapas. Te aseguras que vas tapando la línea de grapas y te va quedando por todo el perímetro. Te va quedando igual, porque si no me está dando cuenta por ahí, falta de costumbre, que en unos sitios me quedaba un poquito más que en otros y eso. Oye, vamos a seguir un criterio. Ya lo que tengo hecho no lo voy a cambiar, pero bueno, yo he considerado importante decirlo, por si alguien se pone, que no le pase como a mí. Y esto es lo que tiene ganado. Venga, continuamos. Bueno, de los listoncitos pequeños de los horizontales, no hemos dicho nada, pero vamos, que es igual que el grande, pero en pequeño. Le cortamos en ángulo los bordes a la medida que nos pida desde el listón largo hasta el siguiente, y por la parte larga, como si dijéramos, que es la que nos manda, por esta parte larga, que es la que nos manda, de la larga a la larga, que es la que nos manda, reducimos y reducimos hacia adentro. Y nos tiene que quedar un ángulo a 45 grados. Vamos a ver si lo puedo acercar con detalle. Nos tiene que quedar un ángulo a 45 grados. Perfecto o bastante bien hecho. Bueno, pues eso. Otra cosa, si no, porque yo algunas veces me he apañado así. Si no tienes en la caja de ingletes, lo puedes hacer también marcándolo con una escuadra, pero vamos, si no, alguna vez me he apañado yo por ahí, y teniendo un poco de manejo de las herramientas y un poco de idea, vamos a ver dónde tengo el metro. Y si lo puedo explicar aquí está. Si lo puedo explicar para que lo entendáis, que es muy facilito además. Vamos a ver.
Si no tienes, vamos a ver, para poder hacer este ángulo, ¿eh? Si no tienes la caja de ingletes, por ejemplo, una escuadra o eso, pues mides el ancho que tiene, o sea, el grueso que tiene la madera, que tiene 1 centímetro. Vale, pues el centímetro, se le mides. Aquí abajo, le das aquí abajo Vamos a ver si lo puedo hacer aquí, por ejemplo, con este, que se va a ver mejor. Tú mides el ancho que tienes aquí. ¿Cuánto tienes? 3 vamos a poner. 3 vamos a poner. Bueno, pues tú le das aquí, le descuentas 3. Le descuentas 3. Y desde esta esquina hasta la marca esta que hemos hecho aquí, le haces una diagonal. Así. Le haces una diagonal así. Creo que se ha entendido. Vamos a ver, lo vuelvo a repetir si no. El grueso que tienes tú de madera o de la pieza que sea, o de metal o de lo que sea. Tienes 3. Bueno, pues se los das aquí abajo. 3. Haces una diagonal y cortas. Y este ángulo debería ser, si lo has hecho bien, un ángulo a 45, o sea, sí, a 45 grados, he dicho bien. A 45 grados debería encajarte con el siguiente y hacerte un ángulo de 90 grados perfectamente. También te podrías apañar así. Venga, seguimos, que me enrollo. Bueno, ya tengo 3 hechos, me queda todavía, vamos, 3 terminados, por completo. Falta de pintura, etcétera, algún detallito por ahí, o lijar o eso, pero bueno, prácticamente ya se puede decir que están hechos. Yo creo que pintados de blanco, por ejemplo, pues quedarían chulos. O esta raya a lo mejor, amarillo, y el resto en blanco, y el panel en plateado. Bueno, no sé, ya veremos cuando llegue el momento. Bueno, vamos al grano. Le vamos a poner las bisagras, porque ya a esto solamente nos falta las bisagras. Estos biombos, o este biombo en concreto, no va a tener la misma función que un separador de ambientes, por ejemplo, de los que puedas ver por ahí en, yo que sé, en un restaurante o en una zona reservada o en un sitio así, que se pliegan como un acordeón. Estos se plegarían, hacia un lado sí se plegaría, pero hacia el otro, como le hemos puesto los cuadradillos, pues nos estorbarían. Haría un ángulo máximo, hacia un lado, haría un ángulo máximo de 90 grados, porque nos pegarían los listones. Si no lo quisiéramos así, pues hubiéramos tenido que hacerle un cajeado con una fresadora al bastidor o poniéndole 2 listones al bastidor por dentro, a modo de junquillos, uno por cada lado. Pero bueno, yo los he hecho así porque a mí el biombo salvachispas me va a venir fenomenal. Así. Así que bueno, vamos al grano. Que me enrollo. Las bisagras. Vamos a poner las bisagras. Si es cierto que se las vamos a poner para que haga juego, para un lado y para otro. Y vamos con ellas, venga. Bueno, para seguir un criterio a la hora de colocar las bisagras, y que nos quede un poco medio curioso, vamos a ponerlo a 20 centímetros, por ejemplo, de la parte alta. 20 centímetros, marcamos en un lado y marcamos en el otro. 20 centímetros. A partir de ahí, luego en la parte baja haremos lo mismo, de la parte baja hacia arriba 20 centímetros. Bueno, pues ya sabemos que la bisagra la vamos a colocar de aquí. La colocamos cerrada y la vamos a colocar desde aquí hacia abajo, desde la marca que hemos hecho hacia abajo. Bueno, pues la vamos colocando porque tampoco tiene mucho misterio. Epa, si no puedes mirar a la cámara, estate a lo que estás. Vamos a ver, si me pongo aquí, no puedo estar, intento estar a las dos cosas, vamos a ver. Estate quietecito. Intento estar a las dos cosas para que se vea y al final no estás a ninguna. Bueno.
Bueno, lo apretamos del todo y ponemos la de abajo. Vemos que en la pulsera, lo mismo que nos van los clavitos, también tuercas, tornillos, los tirafondos también nos van de maravilla. Bueno, de este lado está puesto, nos voy a meter el rollo, le voy a poner del otro y ahora os lo enseño. Porque si no, esto puede durar una eternidad. Ya está durando demasiado. Bueno, y con esta es la última. Y presento el biombo salvachispas por terminado. No es que le haya terminado, todavía me quedaría otro tanto que hacer, pero claro, o tardo una semana en subir cada vídeo, cosa que no me interesa, o dura los capítulos más que el Escorial, y no me interesa tampoco, así que lo que vamos a hacer es, lo presento, estas, haberse matado, presento estas, me ha arrancado ahí un cacho, hombre, presento estas tres partes y lo doy por terminado, y como el resto sería simplemente más de lo mismo, repetir y repetir y repetir, pues ya os hacéis una idea. Entonces me quedaría casi el doble que esto. Voy a cubrir todo el trozo donde tengo aquí el yunque, etcétera, etcétera. La fragua y un poquito todo. No sé cuánto dije en un principio, pero salían como 3 o 4 metros o algo así. No me acuerdo ya. Bueno. Listo. Vale, quitamos la pinza antes de que me salte en la cara otra vez. Vale, y lo tenemos ya. Uno para un lado y otro para otro. Vemos lo que decía en un principio. Vamos a ver si me puedo alejar. Veo yo lo que estoy diciendo para explicarlo debidamente. Bueno, ¿veis, no? O creo que veis, es que no tengo más sitio, con lo cual no puedo. Vamos a ver. Veis que en un principio decía que se puede abrir, pero se abre completamente en una línea, si se hace una línea recta, pero en ángulo cierra hasta un máximo de unos 30 grados o por ahí. 45 sin problemas, 45 grados sin problemas. Eso, una pieza. Y la otra, que le hemos puesto la bisagra al revés, abre, lo vemos, ¿no? Que hemos puesto aquí una bisagra por un lado, para que abra, hemos puesto la bisagra por aquí, para que abra el ángulo hacia un lado, y en el otro lado la hemos puesto por el otro lado. No sé si me estoy explicando. Al contrario, para que abra esta sí nos pliega, lo podemos ver, esta nos pliega perfectamente porque no nos estorban los cuadradillos. No tengo más sitio, me gustaría verlo de un poquito más lejos, pero no puedo. No puedo, es lo que hay. Bueno, vemos que esta le hemos puesto la bisagra por este lado. Vamos a ver, aquí, y nos abre
como si dijéramos hacia aquí. Y la otra la tenemos puesta por el lado contrario. Vamos a ver, si esta tenemos la bisagra puesta por aquí, en aquel se la hemos puesto por detrás, por el otro lado, porque esta abre hacia aquí y la otra abre hacia allá. No sé, intento explicarme lo mejor que puedo, pero claro, teniendo en cuenta lo poco que se ve, vemos que esta tiene la abertura aquí atrás y esta tiene la abertura delante. Esta hacia allá, como abre esa, no abriría. Esta no abriría hacia acá, como si dijéramos, hacia mí. Esta abriría hacia adelante y aquella abre hacia acá. Esta abre hacia mí y esta otra abre hacia adelante. O sea, esta abre hacia adentro, esta abre hacia adentro y la otra abre hacia afuera. Vemos que hace el juego de acordeón, pero una va para un lado y otra va para otro. Bueno, no me voy a tirar toda la tarde explicándolo porque creo que se ha entendido de sobra y sabéis perfectamente cuál es el funcionamiento de un biombo. Si le hubiéramos puesto, claro, yo no lo quiero para eso. Prácticamente va a estar todo el tramo casi como quien dice estirado. Pero si en vez de poner estos cuadradillos que he dicho antes, en vez de ponerlos aquí afuera para sujetar el recubrimiento, los hubiéramos puesto por dentro del ángulo del bastidor, uno por una cara, la lámina en medio y luego otro listoncito de estos a modo de guardavivos, uno por un lado y otro por otro, y la telita en medio, no nos estarían aquí estorbando y nos dejaría plegarlo perfectamente. Yo no lo he hecho así porque bueno, no lo necesito así. Daría más trabajo porque tendría que hacer el doble de listoncitos, el doble de junquillos. Si lo hubiera necesitado así, o si un día lo necesito así, pues lo único que tengo que hacer es arrancar estos, cortarlos a la medida y hacer otros tantos. Pero bueno, en principio no es así. Me va a funcionar perfectamente, así como está. Y yo creo que le voy a poner un poquito, así lo puedo poner un poquito más lejos para que se aprecie un poquito el detalle, hombre. Porque es que no, prácticamente ni se ve. Bueno, la vemos un poquito, ¿no? Vemos un poquito lo suyo sería alejarme un poquito más. No, pero no puedo. Pero no puedo, eso es todo lo que hay. Bueno, pues os imaginéis el resto. Bueno, pues nada más que eso. Yo he hecho esas tres. Las que me quedan sería repetir más de lo mismo, de lo que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, espero que por lo menos os haya entretenido. Porque a mí de utilidad desde luego me va a ser. Y si alguien se decide por X, porque tiene el mismo problema que yo con las chispas o no quiere que le vea a los vecinos o etcétera, etcétera, pues mira, alguna idea ya tiene. No que sea mucho, pero alguna idea de cómo empezar por lo menos ya tiene. Luego todo esto es mejorable, por supuesto. Y si lo pintas, pues más chulo queda. Pero bueno, no está mal. Para mí me va a hacer la función, que es lo que me interesa. Venga, hasta luego.